Buen día. Pues me presento, mi nombre es José Roberto de la Rosa Rosales. Soy estudiante del tercer tetra de la maestría en Psicología Educativa. Y pues bueno, voy a presentar mi trabajo final, que en este trabajo era el tema el sistema educativo mexicano en la experiencia del siglo XX de Carlos Ornelas. Pero en esta ocasión me voy a centrar en el subtema de los libros de texto gratuitos. Entonces voy a empezar a presentar. Aquí está, bueno, pues es la portada, ¿verdad?, del Instituto para el Fomento Educativo Científico de Monterrey, el FOCIM. El logotipo, el catedrático, el maestro Salvador Daniel Ramírez Ramírez, maestría en Psicología Educativa. Mi nombre, José Roberto de la Rosa Rosales. Muy bien, vamos a iniciar. El sistema educativo mexicano, la experiencia del siglo XX de Carlos Ornelas, era el texto que estuve analizando, pero me voy a centrar en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, cómo fue que dentro de la historia de la Secretaría de Educación Pública, esta Comisión de los Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEC, ha ido adquiriendo fuerza y también pues lleva los textos a todos los niños del país desde hace ya algunas décadas. Aquí vemos el logotipo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que es la CONALITEC por sus siglas. Y pues bueno, yo creo que la mayoría de los mexicanos la conocemos, ¿verdad? La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos fue creada el 12 de febrero de 1859 por decreto del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, siendo secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet. Aquí vemos al presidente en la imagen, Adolfo López Mateos, y en ese tiempo Jaime Torres Bodet fue el que llevó esta iniciativa de que los niños tuvieran sus libros y que fueran gratuitos para todos los niños del país. En ese momento había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. La SEP fue los que estaban obviamente a favor. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación también apoyaban la iniciativa, igual que el PRI. En ese momento ellos eran los que estaban a favor de que los libros se distribuyeran de forma gratuita y que se crearan libros para todos los niños del país. Los que estaban en contra era el Partido Acción Nacional, la Iglesia y algunas editoriales que pues obviamente ellos se dedicaban a vender libros, y la cuestión es que ellos decían que querían adoctrinar a los niños de todo el país, dando una historia o siempre poniendo al gobierno como el héroe de ese momento. Entonces, por eso ellos decían que no era una buena iniciativa, tanto, bueno, el PAN y la Iglesia y las editoriales, como, bueno, aquí yo puse este ejemplo, Planeta, Editorial Planeta, pero en ese momento pues eran otras editoriales. No querían que se dieran esos libros, pues porque obviamente era el negocio de ellos, ¿verdad? Y iban a perder su negocio. Pero de todas formas, en el año de 1960 se entregaron los primeros libros de texto gratuitos a todos los niños de educación primaria en México. Se entregaron libros de texto a cerca de 5.8 millones de libros en todo el país, repartiendo más de 17 millones de libros de texto gratuitos sobre matemáticas, ciencias naturales, historia, civismo, español y geografía. Fueron 17 millones de libros a 5 millones de niños, o sea, eran 17 millones porque pues eran varias materias, ¿verdad? Aquí vemos en la imagen a Jaime Torres Bodet encabezando la primera entrega de libros en el año de 1960. En 1959, por medio de un decreto presidencial de Adolfo López Mateos, se creó la CONALITEC. La CONALITEC es Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y su función principal sería proveer al país de libros de texto de forma gratuita para todos los alumnos inscritos en el sistema de educación básica, que en ese momento solamente era primaria.
El decreto se especificó que la CONALITEC sería dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En ese momento, en 1960, era la Secretaría de Educación Pública y la CONALITEC dependía de la Secretaría de Educación, pero un año después se decidió que la comisión fuera un organismo descentralizado de la Secretaría, o sea que ya no dependía de la Secretaría de Educación, esto para evitar que hubiera algún tipo de manejo de información que se fuera a escribir en los libros. Como dato histórico, bueno, estos fueron los libros, ¿verdad? Aquí vemos algunas portadas de los primeros libros de esa primera generación. Después aquí vamos a ver las generaciones de libros que se han tenido en toda la historia de los libros en México. Aquí vemos los de 1960, luego vemos en 1962 la imagen de la patria, que es una imagen que representa a la CONALITEC en todo el país y en toda la historia de los libros, que yo creo que muchos niños manejaron estos libros y conocemos la imagen, ¿verdad? Después, estos libros duraron 10 años, hasta el año de 1972 con otra imagen, después en 1982 esta de 1988, la generación de 1993, que en lo particular yo pues con estos libros trabajé como alumno, luego la generación del 2008, posteriormente la generación de 2011 y aquí en la generación del 2014 regresa la generación del 62, que son libros que duraron varios años, inclusive apenas el ciclo escolar pasado se cambian los libros a portadas distintas, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar acerca de eso. Como dato histórico, durante el porfiriato, los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se entregaron a los estudiantes de primaria de esa época ejercicios de lectura y cartillos de alfabetización. O sea que la entrega de libros gratuitos no era algo nuevo en el gobierno mexicano, ya que desde el porfiriato y en algunos otros gobiernos de expresidentes se entregaban ya algunos ejercicios o algunos cuadernos para los niños que estaban en primaria en ese momento, pero no era nada oficial ni tampoco era algo que se continuara, se daban en algún cierto momento y después se volvían a dar, ¿verdad? Pero ya a partir de 1960 se hace legal o se hace por ley que los niños deberían de recibir sus libros cada ciclo escolar. En la actualidad, la CONALITEC se asegura de que lleguen los libros de texto gratuitos a todas las entidades del país, asegurándose que tengan contenidos de calidad, que sean gratuitos y también se cuida mucho el gasto. Ellos, en la CONALITEC se encargan de hacer los libros y de transportar los libros. Entonces, y cuidan mucho que sean, que tengan calidad, que tengan una calidad del texto y además de que sean gratis, pero también cuidan mucho el costo, que esto fue algo de lo que me llamó mucho la atención. Aproximadamente un paquete de libros por alumno equivale a 100 pesos por niño. Entonces, sí la verdad es que es muy barato, ya que pues no conseguimos libros de esa calidad en ese precio. Entonces, ellos cuidan mucho también el precio. Además, también cuidan las hojas, el reciclaje, este, todo cómo se va llevando el papel, cuidan que el papel sea papel reciclado, etcétera. Realmente es que tienen estándares de calidad muy, muy buenos y muy a la tecnología. Los programas del CONALITEC. Estos que vienen aquí en la que estamos viendo en la pantalla son los programas que actualmente maneja la CONALITEC, porque no nada más son los libros de texto para primaria como en un principio. Ahorita ya hay un catálogo de libros completos que se manejan en la CONALITEC. Vamos a empezar. El programa de preescolar es el que incluye libros de texto y libros recortables. Los niños de preescolar tienen un libro de texto, pero utilizan mucho material recortable, entonces eso también es provisto por la CONALITEC. Después son los libros de primaria, que son los libros de texto, pero tiene varias vertientes en primaria, ya que son muchos niños y hay varias situaciones que se tienen que analizar directamente en primaria, como son los libros de lenguas indígenas, donde hay las comunidades indígenas, el libro de español, o están escritos en español, pero también están escritos en la lengua de cada uno de los niños de sus comunidades.
Después está el programa de secundaria, que son libros de secundaria para los muchachos de secundaria, y después los programas de telesecundaria. Para cada nivel se hacen libros especiales para niños invidentes que llevan el código braille y los libros macrotipo. Los libros macrotipo son niños que son invidentes o que tienen una visión baja, mejor dicho. Los macrotipos son para niños con visión baja y hacen los libros más grandes, o sea, son de tamaño más grande para que los niños puedan observar. También se hacen modificaciones a algunos colores, etcétera, para que los puedan ver mejor. En conjunto, son más de 213 millones de libros al año los que fabrica la Conalitec. Datos interesantes, las portadas son de autoría de ilustres artistas como David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Alfredo Salce, Fernando Leal, Raúl Anguiano, Jorge González Camarena, entre otros. Ellos son los que han puesto o han dibujado, tienen algunas imágenes, dibujos, fotografías que se han imprimido o que que se han impreso en toda la historia de libros. Entre ellos está, pues obviamente, el de La Patria, que es Jorge González Camarena. Yo creo que es el más famoso y el más representativo de los libros de texto en México y de los libros, de las portadas de los libros en la historia de los libros de México. En 2005, la Conalitec internacionalizó su oferta mediante la producción de libros de texto. Esto realmente es algo muy importante y es algo muy interesante, porque al internacionalizarse, al ser algo internacional, la Conalitec también ofrece y hace libros para otros países. Entre ellos está la República de Honduras, que es financiado por el gobierno hondureño, y obviamente son libros para los niños de Honduras, y el Banco Mundial. Me puse a investigar un poquito más de esto, pero realmente no hay mucha información. Pero lo que sí pude checar o investigar es que se hacen los libros, no son como los que nosotros tenemos aquí en México. Es un libro para el niño hondureño que está financiado por el gobierno de Honduras y también por el Banco Mundial, ya que pues en la Conalitec ofrece mucha calidad en los libros que ellos fabrican. Sin duda, la creación y el sostenimiento de la Conalitec ha sido una de las políticas educativas más perdurables y con más reconocimiento en toda la historia de México. Aquí vemos en la imagen, ¿verdad?, a la niña sosteniendo el Atlas de México. Y esto son políticas educativas o son políticas que han durado, pues que han perdurado, ya que a pesar de que ha pasado muchos años, se sigue manteniendo esta política y también se sigue fabricando los libros. Algo también importante es de que a pesar de que en la política pues se cambia de presidente o se cambia de secretario de educación o se cambian las leyes educativas, de todas maneras la Conalitec permanece y sigue fabricando los libros que son para los niños. Pues bueno, este es el tema que me tocó exponer. Realmente la Conalitec ha hecho un gran trabajo en la fabricación de los libros de texto, que todos los niños en México, en toda la historia, desde 1960 hasta la actualidad, pues reconocemos los libros. También, bueno, actualmente en Internet están todos los catálogos de libros, desde todos los libros que ha fabricado la Conalitec, ya que, pues bueno, tienen libros de lecturas que son lecturas muy interesantes y también, bueno, pues algo como de añoranza, ¿verdad? A la gente o a los estudiantes de esa época, recordar los libros que teníamos en la época que nos tocó ser estudiantes de primaria o de secundaria. Y bueno, pues este fue mi tema. Espero que les haya gustado y también que pues sea algo de interés pues para todos. Le agradezco al profe Salvador por permitirnos investigar un poquito más acerca de esto y pues les doy las gracias por su atención. Hasta luego.